Práctica de laboratorio número 6. Este video está hecho por el equipo Gaussianos. Objetivo. El objetivo principal de esta práctica es aprender a utilizar un transistor como interruptor, además de aprender a medir el voltaje e intensidad de un transistor en todas sus terminales, con el multímetro y sin él. Un transistor funciona como interruptor cuando controlamos el voltaje de su base, de tal forma que podemos conectar bastantes circuitos y controlarlos con transistores en lugar de ocupar interruptores. Las ventajas son que un transistor es más económico que un interruptor, además de que en grandes cantidades son más fáciles de conectar. Materiales. Para este circuito ocuparemos dos resistencias, una de 33 ohms y otra de 100 ohms, un diodo LED, una fuente de voltaje, la misma servirá para el colector y el emisor, y un transistor, además de lo que siempre ocupamos, cables, pinzas, etc. Bien, armemos el circuito con el transistor. Observar el diagrama de conexión. En las siguientes imágenes se muestra cómo se fue armando el circuito en el protoplot. Primero se colocó el transistor, conectando la terminal del emisor a la fuente, seguido de una resistencia en serie conectada a la base y a la fuente. Después se conectó otra resistencia a la terminal del emisor, en serie con el LED y la fuente. En estas imágenes se muestra ya el circuito terminado. También se observa cuando se enciende el LED. En este video se observa cómo se enciende el LED, ya conectado al transistor. Se observa mejor su funcionamiento. Al retirar el voltaje de la base, el LED se apaga, como si fuera un interruptor. Después se midieron los voltajes como se muestra en la imagen, anotando los resultados en el cuaderno. Primero el del colector a el emisor, dándonos 2.87 volts. Después de base a emisor, obteniendo 0.7 volts. Seguido de la medición colector base, dándonos un valor de 2.17 volts. Ya sabiendo los valores de los voltajes, podemos obtener los valores de las intensidades, como se muestra en la imagen. Primero obtenemos la intensidad de la base, que es la diferencia del voltaje base y el de base emisor, dividido por la resistencia de la base. Después calculamos la intensidad del colector, que es beta por la intensidad de la base, siendo beta la ganancia del transistor. En esta imagen se muestra la ganancia que se obtuvo del transistor, poniendo el multímetro en HFE. Y por último, se obtuvo la intensidad del emisor, que es la suma de la intensidad de la base y del colector. También en estos valores obtenidos se puede observar cómo el transistor también funciona como un amplificador. Conclusiones. Los transistores se pueden utilizar como interruptores, con tan solo controlar el voltaje en la base. Esto es muy útil, ya que en algunos casos es necesario controlar varios circuitos. Y es bueno que nosotros como ingenieros tengamos el conocimiento para saber cuándo emplearlo. También, como conclusión, aprendimos a obtener los valores de un transistor con el multímetro. Y si nos faltara un valor, sabemos cómo obtenerlo con las fórmulas vistas en clase. El equipo
nuevamente se siente satisfecho por lo realizado en esta práctica. Y esperamos que las prácticas continúen así.